Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Bueno, aquí estamos de nuevo. Quedamos en hablar precisamente de las diferencias entre batalla y combate. Algunos lo plantean como si fuera una categoría, como si la batalla fuera más destacada, más importante que el combate, o como si el combate fuera algo menor. Este es un término que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando, a lo largo de las distintas épocas, ¿sí? Cuando hablamos de batalla, estamos hablando de un enfrentamiento que se da entre dos fuerzas, fundamentalmente militares, que participan de un conflicto mayor. Estamos hablando de una guerra o de un movimiento, ¿sí? O campaña, más correctamente, una campaña militar, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que no eran lo mismo, si bien este término batalla se origina ya entre lo que es la Edad Media, a medida que se fue actualizando, se fue cambiando, gracias a la tecnología, lo que es la guerra, bueno, también fue cambiando la conceptualización de lo que es una batalla. Por lo general, se habla de una batalla cuando dentro de este conflicto que se da, de este enfrentamiento, en donde participan por lo menos dos fuerzas, se decía que había una batalla cuando participaban por lo menos tres fuerzas, lo que era infantería, lo que era caballería y lo que era artillería, ¿sí? O sea, estamos hablando en la Edad Moderna fundamentalmente de lo que es la parte terrestre, ¿sí? Luego, movimiento marítimo entre lo que eran navíos, ¿sí? Y ya se empieza a hablar de batalla naval. Y ya en la edad contemporánea, prácticamente en el siglo XX, vamos a hablar de las batallas aéreas, ¿sí? Y de batallas fundamentalmente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde participan el ejército, la marina y la fuerza aérea. O sea que, como vemos, esta idea de batalla ha ido cambiando. Dentro de una batalla, o sea, la batalla no es algo que tenga un tiempo acotado, porque dentro de lo que son las operaciones y los movimientos de tropa, muchas veces se habla de batallas que han durado mucho tiempo. Hay muchísimos ejemplos de batallas de la Primera Guerra Mundial que han durado días y semanas incluso. Y por supuesto que dentro de una batalla van a darse o van a existir los combates. Ahora, los combates también tienen una múltiple acepción, podríamos decir, porque se habla no solo de combate desde el punto de vista militar, sino también cuando hablamos de combates de boxeo, por ejemplo, ¿sí?
que es un enfrentamiento en donde se recurre a la fuerza, se usa la violencia entre dos personas o dos bandos, ¿sí? Pero si nosotros lo traemos específicamente a lo que es el aspecto militar, el combate es un enfrentamiento entre dos fuerzas beligerantes, ¿sí?, con distintos tipos de intereses. Durante lo que era la Edad Moderna y sobre todo en lo que era el siglo XIX y también en la Antigüedad, nosotros hablamos de batallas en donde participan miles de hombres. Por ejemplo, en las guerras napoleónicas, las distintas batallas, Waterloo, la batalla por Moscú, van a tener como protagonistas 50.000, 60.000, 80.000 hombres. Mientras que si hablamos acá en lo que es la lucha de emancipación americana, hablamos de cantidades mucho menores, porque los ejércitos muchas veces no superaban los 10.000 hombres. Entonces las batallas eran mucho más acotadas, mucho más reducidas en cuanto a la cantidad de hombres que participaban. Acá nosotros estuvimos hablando la vez pasada de la batalla de Tucumán. En la batalla de Tucumán y participaron más o menos unos 6.000, 7.000 hombres entre los dos bandos, el bando patriota y el bando realista. Entonces, indudablemente que los combates son menores, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que son los términos históricos, frente a todas las distintas características y conceptualizaciones que había con respecto a lo que era una batalla y lo que era un combate, en el sexto encuentro de historiadores de Salta del Tucumán, un encuentro que se realizó en Ledesma en el año 16, organizado por el Instituto Belgraniano, tuve la posibilidad de participar y estar en un panel, en una charla con historiadores militares como Carlos María Marturet, Claudio Guarleri, Morales Guarleri, y de esa charla, de esa discusión, quedamos de acuerdo en que dentro de lo que es la conceptualización histórico-militar, ¿sí?, podemos denominar batalla a todo enfrentamiento que se da entre dos bandos, en este caso particularmente el bando realista y el bando patriota, cuando hay una modificación del teatro de operaciones, o sea, cuando hay una modificación de la situación de guerra, de la situación de enfrentamiento. Entonces, cuando este enfrentamiento, esta lucha, marca un antes y un después de la situación bélica, podemos hablar de batalla. En cambio, cuando es un enfrentamiento en donde no se produce una modificación dentro del teatro de operaciones, podemos hablar de combate. Si nosotros vamos a Salta, todos los demás enfrentamientos que hubo en nuestro país fueron combates. Y así están escritos, así están mencionados en los partes de combate precisamente de la guerra de independencia, de la lucha de independencia. Entonces aparecen como el combate de San Pedrito, el combate de Yavi, el combate de Humahuaca. Dicho sea de paso, en Humahuaca hubo 14 enfrentamientos, 14 combates, en donde uno de los más importantes o más trascendentes
fue el del 1 de marzo de 1817. Y que ese enfrentamiento, que tuvo como principal protagonista al coronel, en ese momento, teniente coronel Manuel Eduardo Arias, se puede calificar como una batalla. Lo mismo que la batalla de León o el Día Grande de Jujuy, porque ambos produjeron modificaciones en el teatro de operaciones. Lo mismo que la batalla de Lerma con Güemes en Salta, en donde lograron expulsar a los realistas que habían ocupado la ciudad en la invasión de el mariscal La Serna. Entonces, por este motivo es que, en todos los trabajos que venimos haciendo y en todo lo que viene difundiendo lo que es nuestra historia, el Colegio de Profesores de Historia, hemos optado por aquellos combates que marcaron un cambio dentro de lo que fue la guerra, denominarlo como batalla. Y el resto, identificarlos como combates, ¿sí? Bueno, hecha esta aclaración, ¿sí?, nos vamos a meter en un tema polémico, difícil, que ha generado ya varios cruces entre algunos historiadores jujeños y los hermanos historiadores de Salta. No todos, algunos, ¿sí? Que es esta polémica, si se quiere, que se instaló hace algunos años atrás, más específicamente en el 90, sobre dónde habría nacido Güemes, ¿sí? Y que hace unas semanas atrás volvió al tema porque en una entrevista se dijo que Güemes había nacido en Jujuy, ¿sí? Esta es una discusión en donde no podemos decir exactamente y con toda la documentación está 100% comprobado dónde nació Güemes. Si bien todo nos indicaría que Güemes nació en Salta, también hay o cabe alguna posibilidad de que Güemes también haya nacido en Jujuy, ¿sí? Por supuesto que aquellos que defienden a capa y espada la salteñidad de Güemes o el nacimiento de Güemes en Salta, van a decir que no, que está 100% comprobado que Güemes nació en Salta. Bueno, pero, a ver, más allá de esta discusión, yo creo que no es tan importante si Güemes nació en Jujuy o en Salta, ¿sí? Porque Güemes indudablemente es una de las grandes figuras de la historia del norte, de la República Argentina, e incluso de Sudamérica. Entonces, que por una cuestión hasta por ahí podríamos decir accidental, que haya nacido en un lugar o en otro, no cambia lo que es la figura del prócer, ¿sí? Sobre todo por las influencias que tiene en ese momento y lo que fue su educación, porque el padre de Güemes era español, había venido como funcionario de la corona española, se había establecido en Salta, pero también había vivido un tiempo antes en Jujuy, porque durante la época colonial, la mayor parte de la época colonial, las cajas reales de la hacienda, o sea, lo que, podríamos decir, todo lo que era el movimiento económico de la colonia, se controlaba desde Jujuy. O sea, las cajas reales estaban en Jujuy. Después se las va a trasladar
y se las va a llevar a Salta. Y como el padre de Güemes era tesorero real, él se traslada a Salta, pero debido a su estancia, a lo que había estado acá en Jujuy, se había casado con una jujeña de la familia Goyechea, inclusive descendientes del fundador de Jujuy, Francisco de Argañarás. Entonces Güemes tenía, o la familia de Güemes era tanto salteña como jujeña, ¿sí? Uno de sus hermanos nace también acá en Jujuy. Entonces, bueno, pero para conocer un poquito más el porqué de esta discusión, bueno, vamos a contar que allá por mediados de 1990, un historiador muy importante, inclusive fue integrante de la Academia Nacional de la Historia, el coronel, en ese momento ya estaba retirado, Emilio Vidondo, ¿sí? Jujeño, va a plantear en la revista Historia, más precisamente en el número 37, va a plantear de que Güemes podría haber nacido en Jujuy. Y para sostener esta aseveración, va a presentar, por un lado, los relatos orales, ¿sí? Familiares, y por otro lado, lo que es la foja de servicios de Güemes, cuando él ingresa como militar en Buenos Aires, ¿sí? Que dice, en esa foja de servicios, dice que había nacido en Jujuy, que era natural de Jujuy, ¿sí? Eso es lo que dice esa información, esa documentación, ¿sí? A ver, más precisamente decía, su país, Jujuy. O sea, era una forma de establecer cuál era el origen. Y además, quien fue virrey del Perú y fue comandante de las tropas realistas que van a avanzar sobre Jujuy con el ejército realista, Joaquín de la Pezuela escribe una memoria militar entre 1813 y 1815, ¿sí? En donde dice que las cuadrillas de gauchos de Jujuy eran agitadas o dirigidos por un tal Güemes, natal de Jujuy, o sea, nacido en Jujuy. Con estas dos documentaciones, más lo que es la tradición oral de la familia Ovejero, ¿sí? Bueno, el coronel Vidondo, Emilio Vidondo, plantea precisamente toda esta teoría, que por supuesto causó un revuelo tremendo, ¿sí? ¿En qué se basa los salteños, los historiadores, para decir que Güemes había nacido en Salta? Bueno, fundamentalmente por la residencia de los padres, residían en la ciudad de Salta, por la fe de bautismo, que lo presentan como el documento esclarecedor y que no da ningún tipo de dudas, o que no deja lugar a dudas sobre el nacimiento de Güemes. Pero, a ver, si nosotros analizamos esto, la fe de bautismo, que está hecha en la iglesia matriz de Salta, ¿sí? Dice que bueno, se bautiza y exorciza a un niño de 2 días de nacido. Y la fecha de esta fe de bautismo es 9 de febrero. ¿Sí? Bueno,
hasta ahí no tenemos mayores dudas, pero después se va a plantear una discusión también en Salta sobre cuál había sido la fecha precisa de el nacimiento de Güemes. Porque si nosotros tomamos como base lo que dice la fe de bautismo, en donde habla de que se bautiza a un niño de 2 días, ¿sí? Tendría que haber nacido el 7 de febrero. Pero todos los historiadores, o la gran mayoría, tengo que decir, de historiadores salteños, hablan de que como el nombre de Martín Miguel de Güemes es Juan de la Mata, el santo patrono Juan de la Mata, la fecha de ese patrono es el 8 de febrero. Y como bueno, la tradición implica que va a ponerse el nombre del santo, ¿sí? Cuando uno nace, entonces muchos dicen no nació el 7, sino que nació el 8, porque el día 8 de febrero es el santo Juan de la Mata. Entonces aquí ya tenemos una diferencia. Y esta diferencia, que no tiene por qué ser tan importante, pero a lo que es la discusión sí lo es, nos plantea lo siguiente. Si se lo bautiza el día 9 y son 2 días de nacido, tendría que haber nacido el 7. Y esto tiene que ver con los argumentos, porque según esta tradición oral, de la familia Ovejero, nos dice que María Magdalena Goyechea y de la Corte, la madre del general Güemes, había estado en Jujuy visitando a sus padres, ¿sí? Y que mientras volvía a Salta, yendo por la zona de los Pericos, ¿sí? Bueno, que se llamaba así precisamente por lo que es la cantidad de aves, ¿sí? De pericos que hay por la zona, ¿sí? Dice que mientras estaba yendo por esa zona, dirigiéndose a Salta, empieza a tener dolores de parto. Entonces, ante esa situación, van a buscar a ver si había alguna casa o alguna estancia, ¿sí? En donde podía buscar refugio, o por lo menos para que la atiendan ante esa situación de parto, y que va a ser en la casa de la familia Linares Ovejero, ¿sí? En donde se le va a prestar ayuda, en donde se la va a atender y va a tener a Martín Miguel de Güemes en la zona de los Pericos, ¿sí? Precisamente, una vez que la tiene la criatura, al día siguiente continúan la marcha o el camino hacia Salta, en donde la distancia que había de la zona de los Pericos a Salta era de más o menos 45 kilómetros, ¿sí? Que en una jornada tranquilamente se puede recorrer. Dentro de los argumentos que se plantea por parte de los historiadores salteños es que Güemes nace no el 7, sino el 8. Entonces no hay tiempo para que Güemes haya nacido en la zona de Perico, que haya recorrido con la madre apenas de haberlo tenido
en una situación y en las condiciones de la época, que tenían que venir en carreta. No solo no había tiempo, sino que las condiciones iban a ser muy duras y no se llegaba a que lo bauticen en la iglesia de Salta. Cosa que sí podían hacerlo tranquilamente, porque la casa donde vivía la familia Güemes en ese momento estaba a 1 o 2 cuadras de la iglesia. Entonces por eso es que se lo podría haber bautizado al día siguiente, el día 9. Pero acá es donde se plantea esta diferencia, si nació el 7 o si nació el 8. Hasta, podríamos decir, la primera mitad del siglo XX, la fecha de nacimiento de Güemes se celebraba o se recordaba el día 7. Después, cuando se empieza a estudiar, a analizar y se plantea esto del nombre y del santo, entonces queda la fecha como el 8. Inclusive si nosotros nos ponemos a buscar, hay alguna bibliografía, inclusive algunas efemérides que marcan como el 7 de febrero el nacimiento de Güemes. Que repito, no es un dato tan destacado, podríamos decir, ¿sí? En función de todo lo que hizo después Martín Miguel de Güemes. Entonces, bueno, esta es la situación. Por supuesto, desde nuestra vecina provincia de Salta, niegan absolutamente, no dejan ni siquiera un pequeño atisbo de duda de que Güemes es salteño, nació en Salta, es el héroe salteño, lógicamente. Y bueno, creo que si nosotros tenemos en cuenta estas situaciones, vamos a ver que puede existir alguna posibilidad de que Güemes también hubiera nacido. Ahora, más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que en esa época, bueno, si bien eran 2 jurisdicciones distintas, la jurisdicción de Jujuy y la jurisdicción de Salta, era una sola provincia. Hasta 1814 la gobernación de Salta, la intendencia de Salta, abarcaba incluso hasta Tucumán, todo lo que es el noroeste argentino. Y en 1814, recién por un decreto del director supremo Posadas, se va a dividir entre lo que es la provincia de Tucumán y la provincia de Jujuy. Perdón, y la provincia de Salta. La provincia de Salta va a estar integrada por las jurisdicciones de Salta, Jujuy, Orán y Tarija, mientras que Tucumán va a estar integrada por las jurisdicciones de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese momento todo formaba parte de la provincia de Salta, y si nosotros tenemos que hablar desde lo que es ese momento, esa época, bueno, nació en la provincia de Salta, ¿sí? Ahora, ¿pudo haber nacido en la jurisdicción de Jujuy? Sí, pudo. Hay una posibilidad, ¿sí? No lo sabemos. En ningún lado está establecido, nació exactamente en tal lugar, o por lo menos no se ha encontrado documentación que diga, nació en este lugar y a esta hora, ¿sí? Y el documento, como repito, la fe de bautismo, los únicos datos que da o que aporta son estos. Los demás, y bueno, también entran dentro del terreno de la interpretación o de la especulación de los historiadores, ¿sí? Bien, espero que esto les haya servido para aclarar un poco esta polémica, que no tiene por qué ser tal. Simplemente valoremos a Martín Miguel de Güemes como un verdadero prócer del norte de nuestro país y de América del Sur. Bien, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Nos encontramos nuevamente la semana que viene en otro contacto con la historia. Muchas gracias.
Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo. Lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia. En Panoca Radio. www.panoca.com.ar. Después de esto.